Bien, chicos, buenos días, ¿cómo están? Vamos a ver el día de hoy el tema también de función cuadrática y ecuación cuadrática. En este caso ya para hablar también algunos aspectos referentes a lo que es el discriminante de la ecuación cuadrática y cómo influye también en la gráfica ya de una función cuadrática. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, resolución de una ecuación cuadrática. Ya hemos visto en otro video cómo resolver la ecuación cuadrática haciendo uso de la factorización por el aspa simple. El día de hoy veremos otro modo que es utilizando la llamada fórmula general. Es decir, si tenemos la ecuación cuadrática ax al cuadrado más b por x más c igual a 0, con este coeficiente principal diferente de 0, ¿ya? Entonces las raíces de esta ecuación tendrán la forma siguiente. Las raíces 1 y 2 serán iguales a menos b más menos raíz cuadrada de este triangulito. Ahora explicamos qué significa ello, ¿no? Sobre 2a. Muy bien, justo acá, ¿dónde? Este símbolo, este triángulo, justamente se halla de este modo. Triángulo es AB cuadrado menos 4AC. Y a esto se le llama justamente discriminante, discriminante de la ecuación de segundo grado, que va a tener mucha influencia también sobre la función cuadrática. Muy bien. Ya en un video anterior hemos estado identificando, ¿no? La A, la B, la C, los términos pues de la ecuación de segundo grado, ¿verdad? Bien, justo acá aparece, ¿no? Este triángulo que es igual a b cuadrado menos 4ac es el llamado discriminante, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver entonces un ejemplo, justamente para hallar las raíces de una ecuación haciendo uso de la fórmula general. Halle las raíces de la ecuación x al cuadrado menos 5x más 2 igual a 0. Resolución, jóvenes. Ojo acá. Esto es muy sencillo ya. Si yo conozco, digamos, ya bien cuál es mi A, cuál es mi B y cuál es mi C. ¿De acuerdo? Así que lo primero que hacemos es identificar justamente, ¿no? A partir de la forma general, ¿no? Decimos allá. Entonces acá recuerda que ya se había indicado que cuando el número no aparece, entonces significa que la A vale 1, que la B vale menos 5, o sea, va con signo y todo, y que la C también en este caso sería 2. Bien, una vez identificados esos elementos, hallamos el discriminante, ¿no? Y decimos b cuadrado, observa aquí ya, b cuadrado menos 4 veces a por c. Bien, ahí está, menos 5 al cuadrado, menos 4 por 1 por 2, y eso nos da 17. Entonces el discriminante de esta ecuación cuadrática es 17, y eso ya nos sirve para poder conocer las dos raíces. Así que decimos luego, la primera raíz sería, no, x1, y sería menos b, ¿verdad? Menos b. Pero como la b es menos 5, entonces con menos adelante se hace más y quedaría 5 más raíz cuadrada de 17, que es justo nuestro discriminante, sobre 2 por a, pero la a es 1, así que 2 por 1 ya me queda 2 nada más. Y para la raíz 2, del mismo modo, ¿no? Menos 5 se vuelve 5, y ahora con el signo menos, la raíz del discriminante que ya salió 17 y sobre 2, ¿no? Y entonces, muchachos, esas ya serían las raíces de esta ecuación de segundo grado, llamada también pues ecuación cuadrática, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. Por acá también vamos a hallar las raíces de la ecuación siguiente, ¿no? X al cuadrado más 4x más 6 igual a 0. Entonces, de la misma manera, ¿no? Identificamos A, B y C, ¿ya? Vamos a ver la resolución y por acá está, ¿no? Para esta situación, entonces, otra vez la A es 1, B es 4 y C es 6, ¿verdad? Y entonces hallamos primero el discriminante, b cuadrado menos 4a por c. ¿De acuerdo? Operas allí y ahora nos
va a salir el discriminante menos 8, ¿verdad? Negativo el discriminante, entonces. Muy bien. Y luego ya con eso hallamos las dos raíces de la ecuación. Acá está, ¿no? Menos b. Pero la b es 4, así que sería menos 4. Y primero con el signo más, raíz cuadrada de menos 8 entre 2. Y por acá la segunda raíz también menos 4. Y ahora con el signo menos, raíz de menos 8 entre 2. Y como nos damos cuenta entonces, a partir de la fórmula general, notamos que las raíces de esta ecuación cuadrática no son reales, ¿verdad? No son reales entonces. Muy bien. Vemos este ejemplo número 3. ¿Qué tal? Como te das cuenta, nada complicado, ¿verdad? A ver, acá hallamos las raíces también de esta nueva ecuación. Y otra vez, identifica los términos, ¿no? A, B y C. ¿Listo? Así que por acá tenemos A1, B menos 6, recuerda con su signo C9. Listo, hallamos el discriminante entonces. Y el discriminante sería B al cuadrado, ¿no? Sería menos 6 al cuadrado, que es lo mismo que 6 al cuadrado, menos 4 por 1 y por 9. Recuerda, 4A por C. Operas ahí y ¿qué pasa en este caso? El discriminante nos sale 0. Todo esto es 0, jóvenes. ¿Y eso cómo va a influir en las raíces? Bueno, vamos a verlo. Decimos entonces, ¿qué pasa? Raíz 1 sería, como nuestra b es menos 6, y adelante de esto es un signo negativo, entonces quedaría 6 más la raíz de 0 entre 2, vamos a colocarlo así, y por acá x2 sería 6 menos raíz de 0 entre 2, pero tú sabes que raíz de 0 pues es 0, pues sí o no, así que al final nos quedaría raíz 1, 6 entre 2 igual a 3, raíz 2, 6 entre 2 igual a 3, y entonces mira, ve que notamos acá, que cuando el discriminante sale 0, entonces las raíces de la ecuación cuadrática son iguales. Asimismo, cuando el discriminante nos sale positivo, las raíces de la ecuación, como notarán acá, son reales y diferentes, ¿verdad? Mientras que cuando el discriminante sale negativo o es negativo, las raíces de esta ecuación cuadrática no son reales, muchachos. Ahí tenemos entonces tres casos. Y justamente esos tres casos también nos ayudan, por ejemplo, a graficar ya una función de segundo grado o función cuadrática, ¿de acuerdo? Así que vamos a continuar por acá. Y justo vamos a analizar ahora también la gráfica de la función cuadrática. ¿Ya? Entonces, ya la semana pasada habíamos dado unas pautas de cómo puedes tú graficar tu ecuación de segundo grado o tu función de segundo grado, ¿no? Utilizando, por ejemplo, el vértice de la parábola, ¿no? Ahora vamos a ver esta otra manera, ¿ya? Bien, entonces vemos acá, análisis de la gráfica de la función. Primero, presenta dos raíces reales y diferentes, ¿ya? Esta es nuestra función, justo como lo indicamos. Cuando la ecuación de segundo grado presenta dos raíces reales diferentes, y bueno, recordamos ahí, ya, cuando el discriminante es mayor que 0. ¿Y eso cómo influye en tu gráfica? Mira, ve. Entonces, por acá decimos, bueno, la gráfica va a depender de este A, ¿verdad? Si el A es positivo, la parábola se abre para arriba, y si el A es negativo, la parábola se abre hacia abajo. Entonces, pero volviendo al discriminante, el hecho de que el discriminante sea positivo nos va a indicar que estas parábolas, sean para arriba o para abajo, van a intersecar en el eje de las X en dos puntos, como lo notas acá, en dos puntos. Y justo esos dos puntos de intersección son las raíces de esa ecuación cuadrática, ¿ya? Estos puntos de intersección son las raíces de la ecuación cuadrática, muchachos, ¿ya? Y luego lo vamos a ver justo en los ejemplos. Bien, entonces por acá la raíz 1 y 2, como ya lo estábamos viendo por la fórmula general, se calculan así. Y recordamos que este triangulito representa el discriminante de la ecuación cuadrática, ¿ya? Entonces vemos este ejemplo.
Graficar la función. A ver, f de x igual a x al cuadrado menos 3x menos 40. Entonces decimos, se tiene que, otra vez, identificamos A es 1, B es menos 3 y C es menos 40, pues, ¿no? Y con eso hallamos el discriminante. Discriminante, entonces, ahí está, menos 3 al cuadrado menos 4 por 1 menos 40, ¿ya? Bien, haces tu operación y el discriminante sale 169. Positivo. Ah, ya, justo este caso, ¿sí o no? Discriminante positivo, eso me va a indicar que tengo una parábola que corta el eje X en dos puntos. Y esos puntos son las raíces de la ecuación de segundo grado, ¿ya? Bien, entonces acá está x1, primera raíz, observa aquí, como b es menos 3, pero acá tenemos menos b, ya se hace positivo, ¿no? Y más la raíz de 169 entre 2. Mientras que la otra raíz sería 3 menos raíz de 169 sobre 2. Pero bien, ¿y cuánto es la raíz de 169? Bueno, haces tus cálculos y te vas a dar cuenta de que sí, la raíz de 169 es 13. Y bueno, 3 más 13, 16 entre 2. 3 menos 13, ojo. Y ahí tenemos las dos raíces, ¿no? 8 y menos 5. Entonces, significa de que cuando hagas la gráfica, la parábola debe cortar al eje X en 8 y en menos 5. Y por lo que ya también se ha indicado, como acá la A es positiva, eso significa que es una parábola que se abre para arriba, ¿verdad? Así que el gráfico va a tomar la siguiente forma, muchachos. Ahí ubicamos los dos puntos, las raíces menos 5 y 8. Quiere decir que por ahí debe pasar la parábola, parábola que se abre para arriba. Así que ya tendríamos una idea de la gráfica, ¿no? Parábola que se abre hacia arriba, jovencitos. Bien. Y también hay que recordar, por ahí no está de más, que ya por nuestra clase pasada, este menos 40 te indica dónde la gráfica corta el eje Y. Así que si tú quieres saber qué puntito aquí está justo entre la parábola y el eje Y, ese punto sería pues el menos 40, aquí justamente, ¿no? Que lo vimos ya en nuestra sesión anterior, pues, muchachos. Y bien, decimos, esta es la gráfica de esta función de segundo grado, muchachos, ¿ya? Bien, seguimos entonces. Vemos el segundo caso, cuando presenta dos raíces reales e iguales, la función de segundo grado, y bueno, también justo te lo aclaraba en la parte de la ecuación, dos raíces que son reales e iguales. ¿Cuándo sucede eso? Cuando el discriminante es igual a 0, ¿ya? Y bueno, entonces dos casos también, ¿no? Dependiendo de que si A es positivo o A es negativo, ¿no? Y como ya lo hemos dicho, si es positivo, parábola para arriba, si es negativo, parábola para abajo. Y como también estamos indicando, cuando el discriminante es igual a 0, las raíces son reales e iguales. Eso quiere decir que tu gráfica debe ser una parábola tangente al eje X. ¿Ya? Parábola tangente al eje X, puesto que las raíces son iguales. Bien, nuevamente recordamos allí cómo hallar las raíces con la fórmula general y triángulo, que es el discriminante, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Grafica la función x cuadrado menos 8x más 16 y identifica la A, que es 1, la B, que es menos 8 y la C, que es 16. Y luego discriminante, ¿ya? B cuadrado menos 4AC. Aquí está, discriminante 0, justamente, ¿no? Y bien, hallamos las raíces. Ahí están las raíces, utilizando la propiedad de la fórmula general, ¿verdad? Ajá. Y luego ya hacemos las operaciones. ¿Qué pasa entonces? Que las dos raíces son iguales, ¿ya? Y bien, entonces como las dos raíces son iguales, eso es lo que nos va a asegurar pues que cuando hagamos la gráfica de esta función cuadrática, aquí en 4, justo la parábola será pues tangente al eje X, justo en ese punto 4, que es el valor de las raíces iguales. Y nuevamente, ¿no? Si por ahí te preguntan, ¿en qué punto el eje Y interseca la parábola? Y bien, solo fíjate en este término independiente, ¿no? 16. Es decir, que aquí la parábola está cortando en 16, jovencitos, también.
Muy bien, seguimos. Bueno, ahí está la función, ¿no?, que hemos graficado. Y vamos a ver Bien, vemos el último caso, ¿no? Cuando la ecuación cuadrática presenta dos raíces no reales. Entonces tenemos esta función de segundo grado y decimos, cuando presenta dos raíces no reales, ¿no?, por la ecuación de segundo grado significa que el discriminante es negativo. Y entonces tenemos estos dos casos. Parábola para arriba, como ya lo hemos dicho, si A mayor que 0, y parábola para abajo, si A es menor que 0. Ahora, el hecho de que el discriminante sea negativo nos asegura que esta parábola no interseca al eje de las X. Ya, no interseca al eje de las X. Bien, recordamos otra vez el discriminante, o la solución general, perdón, y el discriminante ahora sí. Vemos el ejemplo. Graficar la función f de x igual a x al cuadrado más 2x más 4. ¿Ya? Se tiene que, a ver, A1, B2 y C4, ¿verdad? Muy bien, hallamos discriminante. Discriminante es igual a b cuadrado menos 4 veces a por c. Y eso nos sale menos 12 haciendo las operaciones. Y luego hallamos las raíces. Esta sería la raíz 1, ¿no?, reemplazando en la solución general. Y esta sería nuestra raíz 2. Como notan, son dos raíces no reales. Claro, porque esta raíz de menos 12 no existe en los números reales, ¿verdad? Por eso decimos que las raíces no son reales. Entonces vemos la gráfica. Eje de las Y, eje de las X, y ponemos acá el puntito 4. ¿Para qué? Para indicar justo el punto donde la parábola corta al eje Y, ¿ya? Y la gráfica entonces aproximadamente nos saldría de esta manera, ¿ya? Esa sería entonces la gráfica. Y notemos ahí que la parábola no interseca el eje de las X. Justo porque el discriminante es negativo. Muy bien, amigos, esto sería todo por hoy. Espero que nuestro video les sea muy útil. Nos estamos viendo en un próximo video.